El día de hoy tengo un amigo y es un invitado especial, miren nada más, qué chulada, es un dinosaurio, haciendo referencia al tema de hoy, que vamos a hablar de, de ese PRI al cual pertenece mi buen Arthur, que no lo quiere aceptar y por eso está tan preocupado por qué va a pasar con Mario Fabio Beltrones, y con Alito Moreno y todo lo que está pasando en el PRI actual. Pues bueno, aquí tenemos nuestro dinosaurio que pues empieza a extinguirse y después ya nada más lo vamos a tener así de aparador y vamos a decir, algún día tuvimos un partido político que se llamó el PRI. Amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde. Frayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, René? Oye, pues ya me andas quemando, ¿no? Para nada, yo como tu tía Xóchitl, yo estoy con todos y con nadie, ¿no? Yo, ciudadano, limpio de todos partidos y más de, dinosaurios que tanto daño le hicieron al país. ¿Cómo estamos, René? Mi queridísimo Raya, muy buen Arthur. Pues aquí el único que pertenece al pueblo bueno y sabio soy yo, porque mira, ambos son, se ve de lejos que son fifís. Yo tengo aquí una pared de ladrillo de atrás, así que, bueno, pues estamos en rumbo al segundo piso de la cuarta transformación, pero eso no deja de decir que podamos hablar de los viejos y malos vicios, priistas que son muy, muy, muy interesantes. Pared de ladrillos como secundaria pública, Ándale, exacto. a medio rebosar la escuela. No, sí. Oye, pues hablando de cosas que se quedan incompletas o se van a venir abajo, ¿no? ¿Qué onda con el PRI? Vamos a hacer este especial sobre el PRI, qué ha pasado con el PRI a partir de los últimos sucesos que ocurrieron con la reelección de Alito Moreno, quien va a seguir en la presidencia del PRI. Y pues no es decir poco, estamos hablando de alrededor del 10-15% de la votación a nivel nacional, o sea, si tienen un buen respaldo, tienen legisladores, diputados, senadores y por supuesto también recursos económicos, todo eso va a estar en manos de Alito. ¿Qué te parece, René, si empezamos hablando un poquito de la historia de dónde viene el PRI, qué onda con el PRI y ya de ahí vamos refiriendo algunas cosas bonitas del PRI? Oye, sí, fíjate, bueno, tú te sabes muy bien la historia del PRI, a mí siempre que platicamos de eso me quedo fascinado, pero sí, digamos que antes incluso de que existiera, porque hay que tener tres momentos centrales, ¿no? En la formación del PRI, que es el PNR, el PRM y luego el PRI como tal, ¿no? Ya tú ahorita nos das las fechas porque te las sabes muy bien, pero antes de eso, existía en México, ¿no? Por ahí de los años que te gusta, ahí con 20 más o menos, por esa época, había un montón de partiditos, llegaron a ver en el país, como en algún momento por ahí también en los 80s, hasta 20 o 30 partidos, ¿no? Chiquitos que agrupaban a toda una serie de sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Entre ellos el Partido Liberal, el Partido Antireeleccionista, y así varios partidos que tenían toda una serie como de nombres bastante, algunos muy divertidos, algunos diferentes, en fin, ¿no? Y esta serie de partidos ayudan a conformar, como digamos, el espectro político nacional y es nada más con Plutarco, ¿no? Elías Calles, un poco también a instancias de Obregón, ¿no? Que se empieza a como a juntar, ¿no? A esta serie de partiditos, ¿no? Muy buen Arthur, por ahí tú tienes la fecha cuando se juntan, ¿no? Toda una serie de partidos para que sea el PNR, ¿no? Así es, en marzo de 1928, después de varias reuniones que había tenido Plutarco Elías Calles, recordemos, está pasando en México. En ese momento, Álvaro Obregón se había reelecto y después le habían dado cuello a don Álvaro Obregón. Este, y pues estaba todavía en la presidencia don Plutarco, quien se le había acusado de que él había sido el magnicida, se le había acusado de que él quería quedarse con todo el poder, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que decidió hacer? Dijo, pues vamos a poner orden en la revolución, nosotros los herederos de la revolución, vamos a tener el poder, sí, pero vamos a tenerlo de manera ordenada. Entonces, junto con sus cuates, Luis L. León,
Manuel Pérez Treviño, Emilio Portes Gil, que después sería presidente del partido, Gonzalo N. Santos, un potosino también de gran reconocimiento. Todos estos y muchos más que habían participado en la revolución, Aarón Sáenz también, que había estado con Lázaro Cárdenas, todos ellos pues se empiezan a reunir y empiezan a pensar, si seguimos en esta onda nos vamos a matar todos y al final nadie va a tener nada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues institucionalizar la lucha política. ¿Cómo la vamos a institucionalizar y pacificar? Con un partido político. Y tómala. En 1928 empiezan los trabajos de creación del partido y en 1929 pues ya tenemos la creación del Partido Nacional Revolucionario, y este Partido Nacional Revolucionario se va a reconocer, como mencionaba René, pues un partido que se va a integrar por todos los partiditos que había en ese entonces, que más bien, más que partidos, eran grupos que dependían de su líder, ¿no? El líder campesino, el líder obrero, el líder revolucionario, que dijo, pues yo y mis 50 canijos somos nuestro partido y nos integramos al Partido Nacional Revolucionario. Así es como surge un partido formado de otros partidos al amparo del poder, y desde entonces, estamos hablando desde el 29 hasta el 2000, el partido se quedó en el poder. Ya para 1938 estaba Lázaro Cárdenas, ya lo hemos hablado aquí en Debate Expresa, don Lázaro, el original o el primero, y El primero de su nombre. el primero de su nombre exactamente. Y él dice, no, pues ya la revolución tiene que tomar un cambio, una transformación social, la revolución tiene que volverse una revolución de masas, y entonces vamos a transformar al partido y lo vamos a volver un partido de masas, y surge el Partido de la Revolución Mexicana, 1938 a 1946. Este Oye, partido va a tener... pero cabe apuntar aquí rapidísimo, mi queridísimo Arthur, que sí lo crea Lázaro Cárdenas, pero también porque Cárdenas y un gran sector de la sociedad estaban enojados con esto que se le llamó el maximato, ¿no? Es Sí, decir, lo que muchos dan como por hecho de que es lo que hará Obrador una vez que deje el poder, ¿no? Es decir, tener el poder tras bambalinas, poder poner al que él quiera de presidente. Me parece que Plutarco pone, no recuerdo si fueron dos presidentes, ¿no? Y el chiste era que el que gobierna está en el palacio y el que manda está enfrente, ¿no? Porque además vivía Plutarco en las calles enfrente, ¿no? O sea, cruzando la calle del castillo de Chapultepec, todavía estaban ahí, todavía el Tata Lázaro le tocó estar ahí, ¿no? Y la anécdota es que una vez que llega Lázaro Cárdenas al poder, al otro día le dice a Plutarco, bueno, pues gracias, pero pues yo creo que te vas de viaje permanente a Europa, ¿no? Y lo exilia del país, ¿no? Y eso, ¿no? Crea, ¿no? Esta transformación del PNR, en PRM, ¿no? Así es. De hecho, como mencionas, en este periodo del Maximato estuvo Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez. Y hay que decirlo, él era de Baja California. Y durante su mandato, él tuvo varias acusaciones, y para que vean cómo se entrelaza un todo con todo, ¿no? Él tenía acusaciones de mandar a Estados Unidos alcohol y tenía acusaciones de también exportar marihuana. Imagínate, ¿no? Que además de que también dicen que andaba bien metido en los casinos. Entonces, eran estas figuras fascinantes porque era militar, pero pues ya sabes, esta vida cómo te lleva de un lado a otro y haces negocios de una cosa y de otra. Entonces, son de estas historias que llaman mucho la atención. Pero bueno, Abelardo de Rodríguez, Portes Gil llegan a la presidencia con, con Calles. Después llega, hay otro más, ahorita no recuerdo su nombre. Después llega ya Lázaro Cárdenas, transforma el partido, le dice a Calles, pues ve tomando calle, efectivamente, llégale de aquí, vámonos, y ahora yo soy el que manda. Inicia el gran periodo que creo que tanto añora Andrés Manuel, inicia el presidencialismo, esta figura rara que creamos acá, que se rige entre la ley y a los márgenes de la ley, y rebasando un poco lo que la ley dice. En fin, ¿no? Se crea el Partido de la Revolución Mexicana, que también hay que decir en esas épocas, para los que no lo sepan, en México se empezó a enseñar la educación socialista, ¿no?
Ahí, Es el correcto. buen Rayo, que es acá súper con la tía Xochitl. En ese entonces, la educación en México constitucionalmente se había establecido que estaba orientada precisamente a generar una conciencia social, una conciencia de clase y a liberar a los sectores obreros, con toda esta lógica de la política de masas que se estaba implementando en ese entonces de ensalzar al sector obrero, a los sectores campesinos, a los sectores populares, ¿no? También el Y sector bueno, militar, no se nos olvide, ¿no? También estaba ahí metido. también que todavía algo que sí le debemos reconocer al PRI, hay que decirlo, pues fue eso, ¿no? Que supo institucionalizar, de otra forma, pacificar a la banda militar, ¿no? En ese entonces todavía estaba en la década de los 30, los militares estaban muy fuertes, pero poco a poco se estaban empezando a profesionalizar y a pacificar y apartarlos también de la política, ¿no? Que eso era algo importante. Pues bueno, rápido, pasamos a la tercera etapa, que es la de el que todos conocemos del Partido Revolucionario Institucional, empieza en 1946. Aquí empieza la etapa de los civiles, precisamente, con la postulación de Miguel Alemán Valdés. Los que vivan por ahí de Ciudad Satélite, los que vivan en estos terrenos hacia el norte de la Ciudad de México, por el Estado de México, lo han de conocer bien porque cuentan que pues, él es el dueño de todo eso. Él es el que mandó a hacer la ciudad universitaria también. Ahí tenían una estatua y le dieron cuello también a su estatua, a su efigie que habían alzado por allá. Y a partir de aquí, pues ya el PRI ya empieza con sus tres pilares que tenía el popular, el campesino y el obrero. A los militares los apartan de la política, los institucionalizan. Y bueno, ¿qué más decir? Y el Oye, PRI se vuelve, los descendientes de Alemán son de hecho los que son dueños de Volaris, ¿no? Si no mal me acuerdo. y de televisoras en tu momento lo fueron Sí, o sí, lo son sí. todavía, creo que siguen ahí, o sea, Y, y si tú circulas por el periférico, ahí por donde está la escuela de música, ¿no? El Conservatorio Nacional de Música, que está allá por Polanco, todavía, hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace muy pocos años, ahí estaba una gran casa que era de los alemán y enfrente todavía tienen otra que es donde me parece todavía siguen viviendo los dueños de Volaris, que ya son bisnietos, ¿no? Pero bueno, este, es como ahí nada más para el anecdotario prista. aquí en esta tercera etapa del PRI que se hace a un lado a los militares, es donde empieza la etapa del PRI y del país que va de la mano con lo que se conoció con el milagro mexicano, donde empieza a haber desarrollo, empieza a haber bienestar y empieza a haber billete. Y ese billete pues llegó a todos, principalmente a los que estaban en el poder, ¿no? Imagínate, René Rayo, los políticos precisamente se empezaron a hacer de lana, se empezaron a llenar los bolsillos, empezaron a surgir las frases tan típicas mexicanas de amistad que no se ve en la nómina, no es amistad, a mí ponme donde hay, ¿no? A mí Este no ya me le des, hizo, ponme donde hay, ¿no? ajá, exactamente, ya le hizo justicia a la revolución, ¿no? Donde que se utilizaba, por ejemplo, esta última, ¿no? Ya te hizo justicia la revolución, pues de que ahí andas picando piedra, ¿no? Ahí andas echándole ganas, como que tratando de quedar bien y de repente tu cuate llega y te dice, Arturo, ¿qué quieres? Tenemos gobernación, educación, salud. Oye, René, pero pues yo no sé nada de esto, no importa, ¿no? No, yo tampoco, ya estoy acá, entonces tú agárrala, llénate de billetes, a Rayo le vamos a dar salud, y vámonos todos, ¿no? Y de hecho, como mencionas, no solo el caso de esta familia, ¿no? Hay muchas familias, los Alemán, los Díaz Ordaz, ahí están los de la Madrid, que todavía siguen en la política, los Salinas, que siguen sonando, los Cedillo también, los Calderón, o sea, mucha gente que sí utilizó la vida política no solamente para hacerse un nombre público, sino también de recursos. Es en este momento donde el PRI le funcionó esta lógica de amparar al poder, de servir al poder, porque también los priistas, que como lo dijera en su momento el dueño de Televisa, el Tigre Primero, pues les servía ser soldados del PRI, ¿no? Porque, pues sí, ahí sí, para que veas, te ponían la del Puebla, como se dice, ¿no? Oye, fíjate que eso que está diciendo es muy interesante porque el PRI fue un partido, ¿no? Que se fundó a partir y continuó así toda su vida, bueno, ya con Alito no, pero bueno, al menos una gran parte de su vida, digamos hasta la etapa de Cedillo, ¿no? Era un partido de compromisos y lealtades, ¿no? Es decir, era un partido que sí tenía una serie de principios y uno de los más grandes era ser leal, ¿no?
Y entonces tú te tenías que aguantar a lo que te dieran si te daban, y si no, te iba a tocar después. O sea, el asunto es que si eras parte del partido, si eras parte de un grupo, en algún momento iban a llegar, iban a tener algún coto de poder, ¿no? Entonces, por eso también decían un poco que el PRI no mojaba, pero salpicaba, tanto para el interior como al exterior, ¿no? Porque la gente, ¿no? Pues le hacían ahí un puentecito, le hacían esto y el otro, de repente le daban dinerito, no sé, ¿no? O sea, salpicaban al pueblo y del otro lado se mojaban como entrar a una alberca, ¿no? Pero eran estos grupos de poder que se empezaron como a formar dentro del mismo PRI, pero estaban controlados, ¿no? O sea, siempre el presidente de la República se erigió como el máximo líder, ¿no? Del partido, por eso en cuanto llegaba él era como un partido gringo, ¿no? Es decir, te vuelves el presidente del partido, te vuelves el presidente del país, te vuelves el señor de los destinos, eres el gran Tlatuani, y todos te deben pleitesía, ¿no? Esa es un poco la lealtad y el compromiso que tenías tú al entrar al partido, ¿no? Y eso, gracias a eso, es que se pudo mantener durante tanto tiempo. Además era una red también de complicidad. ¿Estás de acuerdo que nadie estaba como libre de pecado, nadie podía aventar la primera piedra y entonces todos estaban formaditos tranquilitos, ¿no? Así es, ¿no? De hecho, ahorita que bien lo mencionas, René, era esta lógica interna del prismo, ¿no? Estas reglas no escritas donde se reconoce la figura del presidente. Nadie va a protestar ante las decisiones del presidente y las acciones que el presidente tenga. El presidente es el que decide sobre el partido y el papel del partido es respaldar estas decisiones, aun y cuando estas decisiones sean contrarias a los intereses del partido. Y lo otro que dices, ¿no? No solamente era reconocer la figura del presidente, sino también la lealtad. Ese era un elemento central. Como dices, había una frase también de este imaginario mexicano, que era el que se mueve no sale en la foto. Tú tenías que aguantar y tenías que estar ahí y tenías que soportar hasta en el momento en el que te tocaba, que eras bendecido por el dedo del presidente y que te decía, vas, ¿no? Y en ese momento todos los que venían contigo, pues ya la hicimos y lo que decían, ¿no? Ya me hizo justicia la revolución. Este sistema funcionó muy bien. Hay muchos ejemplos de esto, cómo se fue pegando con los recursos económicos, cómo fue funcionando esta lógica de reconocimiento del presidente en los sexenios de López Portillo, en los sexenios de Luis Echeverría, pero es en la década de los 80 donde empieza a tronar esto, ¿no? Donde ya empieza a tronar esto, hay una nueva generación, son jóvenes, los ahorita mal nombrados o bien llamados, no sé, los fifís, que vienen del extranjero, que fueron fruto también de estas cosas que hicieron sus papás antes, o a 30, 40 años atrás, estos chavos que venían del extranjero, que estudiaron en grandes universidades, que no tenían tanto interés en el partido, ¿no? Además, hasta lo veían como algo estorboso de cierta forma, que ellos traían otra dinámica de cómo gobernar, cómo hacer las cosas. Entre ellos estaba bueno, ya dejó de ser el diablo, ¿no? Ya no pasó de ser el diablo a pasar el olvidado, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Carlos Salinas, lo que pasa es que nos encontramos un nuevo enemigo en Innombrable. la figura de Calderón, en el innombrable, y entonces Carlos Salinas, que le echábamos la culpa hasta de que temblaba, pues ya dejó de ser, ¿no? Y entonces ya vive su vida muy tranquilo en Dublín. Pero lo cierto es que esta nueva camada de hijos de priistas, ¿no? Los bien o mal llamados juniors, que empiezan a ser los juniors, y tienen la oportunidad de irse a formar a otras universidades, ¿no? A Harvard, en Gran Yale, Bretaña, en Yale, bueno, en cualquier Princeton, así cantidad, varios lados, ¿no? sí, 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 de las buenas, ¿no? Y regresan con otra visión, sobre todo económica, ¿no? O sea, y traen esta visión, ¿no? Del neoliberal que van a aprender por allá, ¿no? Esta visión del keynesianismo, en fin, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que cuando ellos llegan al poder, porque además es una camada que llega joven al poder, no sé, Salinas debe haber llegado a los No, menos, 45, él ya tenía cargos importantes en sus 30, empezando sus 30, y a fíjate, la es presidencia correcto. llega apenas empezando los 40, o sea, si era un tipo joven cuando Pero llega el a la tipo joven presidencia. con otras ideas, y entonces cambia la dinámica y la estructura interna del partido, ¿no? Y aunque ahorita no lo digan, muchos de los que están en el poder venían en esa camada. En ese entonces también estaba un joven Marcelo, muy joven Marcelo, que estaba en sus 20, que ya también andaba ahí con esa banda pesada. Nada más mencionar rápido, René, Salinas ahorita andan en Madrid.
porque ya Oh, como ok. que Madrid se está volviendo la nueva sede de todos los expresidentes. Ahí vive Salinas, Calderón precisamente, y también de Peña Peña Nieto, Nieto. que andan en la movida, en la movida madrileña, andan todos los expresidentes ahora por allá. Sí, entonces, pues, estamos en la década de los 80, este sistema empieza a tronar tanto al interior como al exterior, porque también el país se está transformando, estamos entrando al, al modelo neoliberal, precisamente a la globalización con estos políticos que llegan. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Pues el PRI empieza a tener fallas. La primera de estas fallas, se sale la corriente democrática encabezada por los nacionalistas, por los verdaderos revolucionarios, los defensores del pueblo, que se encuentran entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, que es hoy día senadora, bueno, todavía sigue siendo senadora, y don Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que falleció el año pasado, además de otras figuras que dejaron al partido. También en esas figuras estaba nuestro hoy presidente, Andrés Manuel, que se suma a la campaña de Cárdenas y que deciden pues de seguir con esta línea nacionalista social del PRI que se estaba dejando por la nueva línea que estaban llevando Salinas, que después va a seguir Cedillo, que van a seguir todos los neoliberales priistas que están ahora en el poder, ¿no? Pero fíjate cómo es el rompimiento también en esta parte, porque es muy interesante, porque son los grupos al interior del PRI que al final deciden dejar de ser leales, ¿no? De tener los compromisos. Es decir, nos toca, somos los cachorros de la revolución, ¿no? Bueno, Cárdenas, el segundo con el nombre, ¿no? El ingeniero Cárdenas ahora, ¿no? El hijo del Tata, él decide que a él también le toca, pues, bueno, pues, ¿y por qué no le iba a tocar si era el hijo del Tata Cárdenas, ¿no? Y él tenía esta visión como más izquierdista, totalmente, y rompe con los otros grupos del poder, a los otros grupos, ¿no? Que venían encabezados de esta otra cultura, ¿no? Neoliberal, la que estamos hablando, encabezada por Bartley, por Salinas, por Cedillo, por un montón de gentes que no querían que eso sucediera, ¿no? Y entonces ahí se rompe, ¿no? Es esta gran ruptura, ¿no? Me parece que es la segunda, la primera, digamos, en los 70s, cuando, entre 70s y 80s, tú ya me dirás, cuando pierden la mayoría en la Cámara, cuando tienen que reconocer que hay otras fuerzas políticas, cuando se crean los plurinominales, cuando en el norte también hay la primera gobernatura del PAN, ¿no? Es decir, esa es como la primera ruptura, pero esta es la más grande, la más fuerte, y es la que lleva a partir de ahí, digamos, empieza poco a poco, ¿no? Según yo, la debacle del PRI, ¿no? Más bien esta fue la primera, lo que mencionas ocurre después y deviene precisamente de esto. En los 70 lo que ocurre es que el primer madrazo, ¿no? Así se apellida, el primer madrazo fue que intentó democratizar al partido, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre del papá, Es Madrazo que fue el Pintado. primero perdón. Roberto Madrazo. Sí, es Roberto. No, déjame ver, pero No, ahorita el hijo es Roberto, el papá no me es acuerdo cómo se Roberto, llama, pero el sí. punto es que el papá intentó democratizar al partido en la década de los 70, pero no pegó tanto como esto, porque aquí pues fueron figuras importantes y además simbólicas, ¿no? Cuauhtémoc, que venía de ser gobernador, que era hijo del Tata, y el Tata pues era el Tata, ¿no? Entonces, sí representaba algo dentro del partido. Oye, ya lo vi, Carlos Alberto Madrazo, que es el papá de Carlos Roberto Alberto, Madrazo, exactamente. que era presidente del partido y que extrañamente, en un vuelo, ¿no? Rumbo a Monterrey, Sí, se cayó se junto viene con abajo el otros avión, ajá. 120 pasajeros. Exactamente, sí, fue algo muy extraño. Dicen que venía en un avión y se vino abajo y pues ahí quedó el primer intento de democratizar al PRI. Y a partir de esta ruptura que se da en el 88, donde se cae el sistema, ahí Bartlett podría platicarlo excelentemente, pero ya ahorita ya está del lado adecuado de la historia, ya no podemos preguntarle de esas cosas. Él era secretario de Gobernación, se le cae el sistema, y a partir de ahí, pues el PRI empieza a vivir ya, y todo el país y el sistema político mexicano empieza a vivir grandes cambios, ¿no? Como decía René, en el 89, al siguiente año, se gana la primera gubernatura por la oposición, Baja California. En el 97, se pierde la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez. Se pierde la jefatura en ese entonces, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, perdón, por Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente, quien la pelea y la gana. Eh, el PRI ahora tiene que empezar a negociar
Y bueno, todo esto nos lleva a la elección del 2000, ¿no? En el 2000 tenemos a La Bastida, tenemos a Vicente Fox y tenemos a Cuauhtémoc Cárdenas, los tres principales, este, y con este debate increíble que se va a dar, recordarás, Fox fue cuando la primera vez los mexicanos nos dimos cuenta de la importancia del marketing, de la publicidad, de Sí, estos exacto. aspectos, ¿no? Será lo que sea ese señor, las tonterías que luego se le avienta, pero creo que sus años en Coca-Cola le dejaron gran experiencia cuando se aventó en el debate de, y también al otro, ¿cómo se le ocurre, no, René? No sé qué piensas. No, pues que me está diciendo que Chaparro, Francisco Labastida Ochoa, ¿no? Que me está No, diciendo es que Chaparro, le decía que era la vestida, ¿no? Entonces fue a ajá, quejar en que televisión abierta. Es que me dice la vestida, la vestida. Ah, bueno, pues se lo comieron vivo, ¿no? O sea, es la... en un país que en Pobrecitos. ese momento todavía estaba en cambio, que todavía tenía muchos elementos machistas, elementos del hombre que no se queja, llega que quiere gobernar a México y es, ¿qué me está diciendo la vestida, no? Y el otro grandote ya que dice, pues sí, a mí se me puede quitar lo grosero, para ustedes los corruptos, pum, se le vino abajo, ¿no? Sí, Se le así fue es. enfrente y pues se lo tumbó, pierde el PRI por primera vez la presidencia y ahí empieza una segunda recomposición. En esta segunda recomposición, que muchos hablaron de que el PRI se iba, decían, ya vámonos, se llamaba el PRI, pónganle ya, cambiémosle la sigla del PRI, ahora va a ser el RIP, pero no, no ocurrió, o al menos no como se pensaba, porque el, el lugar que tenía el presidente lo ocuparon ahora los gobernadores. Los gobernadores se volvieron la figura central, se llamaban ahora les decían los virreyes, porque pues, ellos tenían en sus territorios el control, definían candidatos, utilizaban el presupuesto, sirvieron como una oposición, dejaron de ser esta oposición leal y se volvieron una oposición real. Chente no se la vio tan bien. Después llega Calderón Pero, y sigue oye, este relajo, ¿no? ¿sabes qué pasa en ese sentido? Que creo que los gobernadores, ¿no? Todos de extracción priista, nunca dejaron de ser caciques, ¿no? Es decir, esta figura, ¿no? Del gobernador como el padre, ¿no? De mis gobernados en mi terruño, ¿no? Siempre fue significativa, ¿no? Últimamente ha cambiado, ya hay otras circunstancias, como bien decías, la globalización, cuestiones económicas, en fin, pero todavía en el 2000 con el cambio, ¿no? Porque lo que cambia es el partido en el gobierno, pero no cambian las estructuras de gobierno, ¿no? Es decir, se mantienen. Entonces, estos como cacicazgos ahí fanáticos, ¿no? Se mantienen. O sea, ¿cuál fue el estado que hasta hace poquito, el Estado de México, por El supuesto, Estado ¿no? de México. Que 90 y tantos años de la mano del PRI hasta ahora que cambió con la maestra Delfina, ¿no? Entonces, todavía se mantenían estos cacicazgos y por supuesto, pues eran grupos de poder bastante grandes que ya luego fueron perdiendo, pero hasta ese momento se mantenían, ¿no? No, imagínense a qué nivel estaban estos cacicazgos que hasta se heredaban el poder, ¿no? En el Estado de México, precisamente, el abuelo se lo dejó a su hijo y después el hijo se lo dejó al otro hijo, y así van, ¿no? Ya el apellido del Mazo era, pues, ya se sabía que era parte de la historia del Estado de México porque ahí habían estado toda la vida, ¿no? Oye, estas frases Este, geniales del Prisma, otra más, en el estado no se mueve una hoja de un árbol si no lo dice el gobernador, ¿no? Exacto, ¿no? O también esta frase de otro priista, que era la de vivir fuera del presupuesto era vivir en el error, ¿no? Es correcto. Ahora que René es papá y pues, sabe que es así, es cierto, Ah, lo uno sé, que no es es papá, totalmente pero cierto. que necesita el billete, todos necesitamos el billete, sabemos que hay tanta verdad en eso, ¿no? Y nos invita el presupuesto en esos sexenios, se Sí, aceptan sí, es correcto. invitaciones. Este, entonces, pues empieza este periodo panista de 12 años y el PRI está reacomodándose y aquí es donde empieza a surgir esta figura sí, de los gobernadores, de estos líderes locales que habían estado sometidos, que habían estado limitados y que se empiezan a desarrollar. Y aquí es donde empieza, ya había hecho sus pininos en política, Alito Moreno, que él es campechano, desde muy joven anduvo metido en la política, y como decíamos en otra ocasión, en la vida universitaria empieza con su actividad política y esto lo llevó a impulsarse
y a destacar, 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 se vuelve líder nacional de los jóvenes en el PRI, empieza a ocupar cargos, diputado, llega a la gubernatura y pues esto que decíamos, ¿no? El billete se hace y lo tienen para todos lados. Oye, deberíamos hablar un día solamente de la figura de Alito Moreno, porque como bien lo dices, estuvo en las juventudes universitarias y también fue un porro destacado, ¿eh? Cabe hacer el comentario, ¿no? Oye, Otto, Por ahí, ahorita que mencionas eso, el PRI de hecho crea todo este movimiento estudiantil llamado Porros, ¿no? exactamente, Radio, esa también es otra historia muy buena, ¿no? Tantas cosas que contar por ese lado, porque el PRI tenía eso, ¿no? También una forma, había dos formas de negociar el poder, había dos formas de negociar, pues qué le toca a cada uno, ¿no? La primera era por las buenas, como gente civilizada, donde nos sentamos, platicamos, a ver qué quieres tú, no, pues quiero 10, te doy 5, no, pues que dame 7 y quedamos, órale, ¿no? Y nos tomamos la foto y tan amigos como siempre y tan leales como siempre. Y la otra era, pues, quiero 10, pues te voy a dar 5, no, pues yo quiero los 10 y si no me los das te chingo. Es decir, pues la violencia, ¿no? Y para eso servían este tipo de grupos, los grupos porriles, los grupos, no solamente en las universidades, también entre los sectores campesinos, los rompehuelgas que había también, o sea, todos estos grupos Sí. Los que halcones, ¿no? También ahí para también romper otro tipo de exactamente, ¿no? manifestaciones, en fin, ¿no? Paramilitares que tenían, o sea, todos estos grupos servían y eso es lo que también le daba gran fuerza a estos liderazgos, ¿no? Después, también en los movimientos sociales era un mecanismo para irlos tumbando en este sentido. Y todo esto es parte que es un poco lo que decías, René, ¿no? Cambia el partido, pero las estructuras siguieron y la misma cultura política siguió, es decir, la misma forma de hacer política siguió, poco a poco fue cambiando, ¿no? Ha ido cambiando un poco a poco, pero sí todavía tenemos, por eso hay otra frase que dicen, todos tenemos un prista adentro, ¿no? Es correcto. Oigan, Y, yo y quiero no es broma, ¿eh? preguntarles algo. Eh, el PRI, ahorita que están mencionando todas estas cosas y esta historia del PRI, obviamente la sabemos porque siempre la estamos escuchando, pero me estaba escuchando y me estaba imaginando a la granja de George Orwell, esa manera tan de tanto poder para gobernar y la verdad se me hace como tan absurdo todo esto con el PRI. El PRI fue bueno para el país, fue malo. ¿Qué pasa con ese PRI? Yo creo que tuvo un poco de todo, tuvo un poco de todo. Tuvo una buena etapa donde sí sentó las bases para el desarrollo del país a partir de la década de los 40, ¿no? Instituciones de salud, instituciones educativas, investigación, desarrollo, bienestar, vivienda. Pero después llegó un momento en donde pues ya no alcanzó, la gente necesitábamos más, estamos hablando en la década de los 70 y de repente pues también la voracidad de los gobernantes y también su incompetencia hizo que esto pues empezara a venir abajo, a venir abajo. Y yo creo que aquí un ejemplo de esta voracidad de Salito, ¿no? Él sabe que el partido necesita transformarse, pero parece ser que es más su deseo de poder que verdaderamente hacer algo bien por su partido, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que más allá de ser una serie de claroscuros, es una serie de grises, ¿no? Que tienen muchos matices, ¿no? Y entre esos muy buenos también está, por ejemplo, el haber ayudado a los revolucionarios cubanos, ¿no? A salir de aquí para que pudieran llegar a Cuba y hacer la revolución. O sea, tenían este tipo de cosas, ¿no? Que dices, bueno, o sea, la verdad es que había gente en el partido que tenía otra visión de las cosas y aunque tuviera que alinearse, ¿no? A las estructuras podía, ¿no? De una u otra manera crear un cambio, ¿no? O sea, hacer las cosas como se tenían que hacer, ¿no? Aunque no era lo más visto, ¿no? Pero sí había gente muy valiosa, ¿no? Que le dejó mucho a este país en términos culturales también, ¿no? Y académicos también había gente muy preparada, como también había gente que ni al caso, ¿no? Oigan, Sí, y o sea, tenemos intelectuales también muy representativos del PRI, ¿no? Ahí está Octavio Paz, Jaime Sabines, este señor Cuevas. Creo que también en la parte intelectual había gente bastante buena y de peso, pero como bien lo dicen, todo se fue desvirtuando y pues este PRI, pues miren,
Se quedó chimuelo ese dinosaurio, se está quedando chimuelo, Es ya correcto. no, ya no va a ser buen petróleo ese dinosaurio. Este, no, pero incluso, por ejemplo, pues esto era parte de la misma política que tenía el PRI, el PRI que ahora tiene un poco Morena, ¿no? Por eso también esto que dicen, pues es Morena, hablan de la cuarta transformación porque pasó del PRI a Morena, de agarrar y cooptar a toda la gente, lo más de todos los sectores, y parte de eso eran los intelectuales. Efectivamente, Jaime Sabines, pues fue diputado, por ejemplo, ¿no? Fue diputado priista en algún momento, pero a la vez él también se aventó por ahí un poema que tiene donde se queja de las cosas del PRI del 68. Octavio Paz, no se diga, ahí tiene el logro filantrópico, por ejemplo, donde habla de esto, ¿no? Que es como un ogro, pero a la vez es bueno con los demás, ¿no? O sea, esta dicotomía de la figura. Y pues también hay que pensar, creo yo, sin justificar, pero pues en esos momentos no había de mucho para dónde mover. Si querías destacar, pues te tenías que alinear con lo que había, que era el gobierno, ¿no? Es correcto, mi rayo, pues es que el que se mueve, pues no sale en la foto, ya Sí, ves, y exacto, Xochitl ¿no? pues se movió y pues no está en la foto, ¿no? Pues más Sí. claro ni el agua. Ahorita afortunadamente tenemos espacios como Debate Expresa, pues que no dependen de Televisa, de TV Azteca para salir, pero antes no había esos espacios, entonces sí era muy complicado, ¿no? Digo, para tratar de entenderlo, no tanto justificarlo. Y pues ahorita con esta nueva etapa del PRI, del 18 para acá, cuando, bueno, con Peña Nieto creo que tratan ellos de dar una nueva cara, cuando regresan al poder en 2012, tratan de dar una nueva cara, dicen, ellos hablaban de un nuevo PRI, porque eran jóvenes, pero ya no eran como los jóvenes de los 80, eran jóvenes que se habían militado en el partido, que habían ocupado cargos en el partido, que tenían una preparación, pero que habían demostrado ciertas capacidades. Incluso se hablaba de una generación de periodistas de los Golden Boys por ese momento, ¿no? El secretario de Economía, que después fue el de Relaciones Exteriores, el propio Peña Nieto. Había varias figuras, ¿no? Que estaban pues, relativamente jóvenes, que habían ocupado, que tenían este perfil, Oye, buen llegan al Arthur, poder. estamos a nada de terminar, ¿eh? Y creo que está muy interesante la conversación y vamos a tener que aventarnos otro programa especial de esto, Para pero terminar esto, ¿no? estamos como a 10 segundos de acabar, ¿no, buen rayo? Así es, yo creo que nos vamos a una segunda parte, pero este primer episodio, de verdad, muchas Lo gracias ve- por tanto conocimiento y pues, bueno, nos vamos al episodio 2, ¿les parece? Me Ya parece está. fantástico.